6:35 de la mañana. Bueno, yo como venezolano agradezco que se retomen, yo lo decía esta mañana, estos elementos históricos, normativos, políticos, referidos al referéndum no, a la discusión territorial que tiene que ver con las diferencias entre Guyana y Venezuela, pero dentro de este proceso se ha incluido la propuesta de un referéndum sobre el cual hay una campaña, hay una convocatoria y que plantea 5 preguntas. Alejandro López es historiador, mi primer invitado de hoy, por supuesto. Fíjense, hoy Nicolás Maduro decía, yo lo comentaba tempranamente, incluso lo decía como una afirmación, lo voy a retomar, cree inminente el retorno de Guyana a las negociaciones por la disputa territorial. Alejandro, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, Eduardo. Saludos a toda la audiencia y quienes nos ven. Gracias por la invitación. Y a ti por venir. Fíjate qué interesante que, oye, es un trabajo progresivo que debe tener sustentabilidad, que nos aproximemos al mayor conocimiento posible sobre toda esta historia de la discusión limítrofe con Guyana. Y esa hipótesis o ese punto de vista de Maduro encuadraría dentro de lo que plantea el Acuerdo de Ginebra, ¿correcto? Que se retomen las negociaciones. Completamente. El Acuerdo de Ginebra, que para recordarles a quienes nos escuchan, suscribe Venezuela con el Reino Unido en febrero de 1966, estipula que entre ambas naciones existe una controversia territorial. Más allá de un reclamo, un conflicto, una disputa, el término utilizado en ese acuerdo es la controversia territorial, y esa controversia, el acuerdo establece los términos para que se solucione de una forma negociada y pacífica. Precisamente esas declaraciones recientes del gobierno guyanés nos indican que hay una intención de retomar el acuerdo, sabiendo que en el conjunto de las Naciones Unidas y de la parte venezolana y la parte del Reino Unido, que luego ese mismo año obtuvo Guyana su independencia, se reconoce como único documento válido en esta controversia el Acuerdo de Ginebra. Así que es un elemento muy, muy importante. ¿De qué depende que ese espacio para el reencuentro con las diferencias de cada país avance? Porque, bueno, mucha gente pudiera ser escéptica, ha pasado mucho tiempo, no se ha logrado definir, o tú me dirás, no, Eduardo, estás equivocado, si ha habido tales adelantos, pero creo que la gran tarea en este momento, Alejandro, es que esta propuesta de retomar el tema no sea algo compulsivo, que incluso después del 3 de diciembre, oye, sepamos el cómo de las acciones por venir, ¿no? Así es. Creo que parte de esa búsqueda de la negociación va por un reconocimiento o una concientización histórica. Esta es una controversia que es quizás la controversia más larga que en el tiempo que tiene Venezuela con otro país. Corresponde a un derecho adquirido después de la independencia, de la guerra de independencia disputada por España. Era un territorio español, todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela, que incluye la Guayana Esequiba. Creo que hay un reconocimiento o parte de lo que puede facilitar una negociación es un reconocimiento de las posiciones históricas que han habido alrededor de esta controversia, un reconocimiento también de la nulidad del laudo arbitral de París de 1999, que precisamente lleva a la parte guyanesa de sostener ese reclamo de la soberanía sobre la franja de la Guayana Esequiba. Y sobre todo establecer términos muy importantes, Eduardo, y a quienes escuchan, que Venezuela siempre ha tenido una tradición de relacionamiento pacífico con todos los vecinos. Parte de la doctrina del libertador Simón Bolívar fue la unión de los pueblos de América bajo los términos de libertad, bajo los términos de igualdad. De hecho, Eduardo, nuestra primera constitución de la de 1811 llama a todas las provincias de esa Capitanía General, pero a todas las colonias de América a unirse bajo los términos de la igualdad, de la justicia. Así que hay un espíritu desde el principio de nuestra vida republicana de tener relaciones de concordia, de apoyo, de solidaridad. Creo que en la historia está una clave muy importante para reencontrarnos y para evitar
como siempre ha sido, cualquier escalada de violencia y sostener una vía pacífica en esta controversia. Alejandro López, como historiador, por supuesto, un punto de vista personalísimo, yo puedo tener el mío, todos deberíamos tener el propio, pero ¿qué crees tú que se debe hacer en materia educativa? Fíjate que, por ejemplo, una de las preguntas del referéndum es si estamos de acuerdo con que se ubique en esa parte de en el extremo oriental, se define la Guayana Esequiba, ¿no? Y yo crecí viendo las rayitas diagonales y Así uno es. mira de una manera inerte la rayita diagonal, son en reclamación. Y por ahí yo he llegado a ver entre venezolanos mapas sin esa parte. Yo me acuerdo una compañera de trabajo una vez, mira qué bello este dije. Yo le digo, mira, está bonito, pero no me gusta que le falta la parte de Guayana Esequiba, ¿no? Entonces, desde el punto de vista educativo, oye, ¿tú crees que habría que tomar decisiones? Sin duda alguna, Eduardo. Creo que todos nosotros formamos parte de una generación donde hacíamos las rayitas de la zona de reclamación. Yo siempre me he preguntado, ¿los niños y las Ujú. niñas guyaneses hacían rayitas también de esa zona en sus mapas? Y te digo esa inquietud porque solamente se refería a una zona de reclamación. En muchos casos decía Acuerdo de Ginebra 1966, pero no hay un trasfondo histórico, no hay mayores elementos que nos permitan comprender cómo se llegó a esa controversia. Comprender que esto corresponde también a una acción que tiene el Reino Unido en el siglo XIX en el continente. En el momento que se está haciendo esa demarcación fronteriza en el año 1834, ya el Reino Unido ha tomado las Malvinas. Ya luego también tiene una colonia que es actualmente Belice, la República de Belice. O sea, hay un conjunto de elementos geopolíticos también de cómo es la historia del mundo, cómo se conforma la historia del mundo y cómo es nuestra vida republicana, los inicios de la vida republicana de Venezuela una vez de la separación de la Unión Colombiana. Es necesario que nosotros tengamos ese repaso histórico porque incluso hay quienes dicen o un nuevo estado o el mismo estado Bolívar, porque es toda la región histórica de Guayana. Ujú. Recordemos que cuando se declara la independencia en 1811, Guayana todavía estaba bajo el poder de los españoles. Solo 6 años después, en 1817, con la campaña de liberación Angostura, es que se incorpora esa provincia a la República de Venezuela. Hay un proceso de guerra importante que quizás uno lo repasa por las fechas muy puntuales, pero Sí. no por los procesos de conformación de la unidad territorial de la nación. Mira, yo admiro al historiador porque es una persona consecuente, es un investigador, es un explorador con una memoria, con un procedimiento para, digamos, anclar determinados datos estructurales y por allí irse, ¿no? En las profundidades. Te pregunto, no te voy a poner a citar ejemplos, pero desde el punto de vista histórico, ¿qué pasa cuando se resuelven problemas limítrofes? ¿Qué pasa con la gente que hizo vida en ese lugar? Digamos que cambia de denominación, porque ahí hay una cultura, ahí hay gente, porque aquí habría que preguntar, nos tendrían que decir, bueno, ¿cómo es la gente? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? Eso es una parte muy interesante, ¿no? Mira, hay casos quizás en el siglo XIX paradigmáticos, por ejemplo, el despojo territorial que hicieron los estadounidenses de México. Mm, Y, por ejemplo, hoy por lo menos tenemos una ciudad, El Paso, en Texas. Era una ciudad mexicana. ¿Cómo fue ese proceso? Hay una identidad que es interesante, ¿no? muy compleja. Por ejemplo, la identidad chicana, que son los mexicanos americanos. Eso no, digamos, las relaciones fronterizas son difíciles de normar en los términos culturales, sociales. Incluso Venezuela, como sabemos, y Colombia tienen una relación fronteriza muy fluida. Creo que parte incluso de los límites territoriales y de las fronteras, reconocer que las poblaciones de frontera son poblaciones binacionales hasta cierto punto. Uno de los puntos importantes en la Guayana Esequiba es que tiene una densidad poblacional muy baja, muy Mm, baja. Hay una población indígena importante. No son elementos o no estamos en un territorio con grandes ciudades, con infraestructuras universitarias, autopistas. Es un territorio aún que no ha sido urbanizado en esos términos. Esto, en este sentido, facilitaría muchísimo la claro. relación. ¿No? No hay grandes grupos humanos en esas fronteras y no hay un tránsito constante.
Mira, ¿y cómo se han resuelto las cosas? Nicaragua en el siglo XX ha tenido diferendos territoriales con Costa Rica, ha tenido diferendos territoriales con Colombia y ha ganado Ujú. casos en la Corte Internacional de Justicia. Y se han fijado los términos pacíficos. Hay formas de resolución de los conflictos Oye, pacíficos y tenemos ejemplos en el continente. Alejandro, qué bueno, qué maravilla de análisis porque nos lleva a un viaje, ¿no? Fíjate, ahorita que tocas ese tema, si el referéndum dice que desconoce a la Corte Internacional de Justicia como la instancia para dirimir esto, pero ya ha explicado el Ejecutivo que no va a abandonar ese espacio de argumentación, ¿cuál sería entonces la instancia? El día que Dios mediante Venezuela y Guyana se sentaran tal como lo plantea el Acuerdo de Ginebra, ¿por dónde debería ir ese procedimiento? ¿Dónde debería desembocar? Mira, bueno, Guyana, por Como su parte, instancia, ¿no? sí, Guyana como instancia está apelando incluso a la posibilidad del Consejo de Defensa de la ONU, ¿no? Como una instancia donde Ujú. poner su posición. Nosotros tenemos instancias regionales, existe la CELAC, por ejemplo, incluso existe el CARICOM, que es una instancia, una organización territorial del Caribe donde Venezuela ha tenido muchísima participación. O sea, hay otras formas, hay otros espacios de relacionamiento político que se han formado en los últimos años que pueden funcionar para lograr, bien sea los espacios de negociación, los puntos de encuentro. Recordemos algo, la gran controversia se agudiza en el momento que se hacen los hallazgos de petróleo y de gas en las aguas que están todavía en controversia. Quizás una de las soluciones sería la explotación conjunta de esos recursos. Hay muchas vías y yo creo que América Latina en este momento cuenta con las instancias de participación, con las instancias multilaterales que permiten, además de la ONU, tener regionalmente acceso y espacios distintos de Me relacionamiento. voy por la parte del derecho. ¿Es posible avanzar en unas conversaciones sin antes no aclarar cuál es la instancia correspondiente? No, no es No, posible. ese como que es el primer punto, ¿no? Sí, así O sea, es, ¿a dónde vamos a ir? así es. Pero fíjate que tú das varias alternativas. Eso también como que complica la cosa. O sea que no está claro que es esta instancia, sino que habría que ponerse de acuerdo en eso. Es que el problema de raíz es complejo, Eduardo, y a todos quienes nos escuchan y nos ven, porque eso precisamente que se fija en el Acuerdo de Ginebra es una controversia, o sea que no hay una definición. Y la figura del buen oficiante, que es la figura de la negociación, si no se establece un mecanismo más activo, puede ser una arruga que se siga corriendo por los años. ¿Qué es el buen oficiante, El perdón? buen oficiante es una figura que designa las Naciones Unidas en el marco del Acuerdo de Ginebra para que represente intereses comunes de venezolanos y guyaneses en el aspecto de la controversia territorial. No es un árbitro, no es un juez. Digamos que es una persona que convoca y que está constantemente escuchando a ambas partes y a los ámbitos de la ONU que establece el Acuerdo de Ginebra y sobre todo a la Secretaría General de la ONU es quien avanza o informa los avances de esas negociaciones. Oye, Alejandro, qué buena conversación, no por mí, sino por todo lo que tú has dicho, porque esto necesita de mucha pedagogía. Y ojalá que nos reencontremos y nos encontremos los venezolanos y podamos avanzar incluso en nuestros debates internos en paralelo a todas las diferencias que podamos tener en cualquier renglón, incluyendo el ideológico, alrededor de este tema que de fondo nos une. Va a ser muy importante cómo se plantea todo, incluyendo el referéndum, cómo se plantea todo, bueno, para que el venezolano sienta la confianza, la conciencia y la responsabilidad de que tenemos un compromiso en la idea de saber para tener una posición. Mira, espero que pronto nos vuelvas a visitar. Con gusto, ha sido un gran placer, Eduardo. Creo que la gran labor también es informarnos, Sí. concientizarnos sobre este proceso, que es un proceso complejo, y en la controversia territorial que se basa el Estado venezolano en un derecho histórico adquirido ya desde 1811 en adelante. Todas nuestras constituciones estipulan que la Guayana Esequiba es parte del territorio de la nación venezolana. Bueno, hasta pronto, Alejandro. Hasta Muchas pronto, gracias. Eduardo. Muchas gracias. Alejandro López, historiador. Regresaremos.